Ya vamos culminando esta jornada, por lo tanto, presentaría nuestro último expositor. En este caso, no, vamos a tocar el tema la difusión por la Academia de las Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad en teoría y práctica. Para ello, vamos a presentar al expositor. Él es el magíster contador público colegiado Jaime Palián. Él es gerente senior en KPMG Nueva York en el área de Deal Advisory and Strategy. Tiene más de 9 años de experiencia brindando asesoría contable y en mercados de capitales a entidades públicas privadas en Estados Unidos y Latinoamérica. Está especializada en implementación de normas contables, reportes financieros bajo lineamiento de la SEC y procesos como fusiones, adquisiciones, IPOs y transacciones de SPAC. Ha liderado conversiones entre Estados Unidos, GAAP y NIF, así como asesorías técnicas en temas contables complejos. Cuentan con certificaciones en INEIF por la ICAO y el ACA, además de formación y sostenibilidad avanzada y reportes integrados. Ha sido instructor para profesionales de KPMG México y del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Bienvenido, señor Jaime. Muchas gracias. ¿Me puedes confirmar si escucho? Sí, 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 lo logramos escuchar. Ok, perfecto. Voy a presentar mi pantalla y si me confirman se puede ver correctamente. Sí, 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 se puede ver. Ok, sí, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a comentar acerca de cuáles son las actividades de difusión que se deberían abordar para promover lo que son las normas internacionales de información financiera de sostenibilidad. Y la agenda es esta. Vamos a tratar de abordarlo en 30 minutos, lo más rápido posible. El primer punto es el antecedente, es decir, por qué surgieron estas normas. El segundo punto va a ser acerca de la fecha de publicación y la vigencia de estas normas. El punto 3 es de qué trata la NIF S1. El punto 4 es de qué trata la NIF S2. Luego vamos a ver que existe una conectividad entre las NIF de sostenibilidad y las NIF contables, que son las que estamos usando en Perú, ¿no? Que son las IFRS 15, IFRS, no sé, 16 y eso, ¿no? Luego va a venir el tema de los retos en adoptar las NIS de sostenibilidad y por último vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Entonces, centrando un poco el tema de antecedentes, estas normas surgieron en junio del 2023, entonces ya tenemos casi como 2 años desde que se emitieron. Ya muchos países lo han adoptado, sin embargo, aún la adopción va a ser obligatoria a partir quizá de 1 de enero de 2027 para algunos países, otros países a partir de 1 de enero de 2026. Perú aún no está definiendo cuál sería la fecha de adopción para ellos. Si bien la norma te dice, oye, estas normas van a estar vigentes a partir del 1 de enero de 2024, lo cierto es que cada jurisdicción, es decir, cada país va a decidir qué fecha sería la adopción. Entonces, por ahí existen las dudas de, oye, la norma me dice que se aplica a partir del 1 de enero de 2024. ¿Yo debería aplicarlo eso a mis estados financieros? ¿Cómo se hace y todo demás? Lo cierto es que no. O sea, esa fecha es una fecha, se puede decir como una fecha referencial, pero tú tienes que ubicarte en qué país está la entidad que estás revisando. De acuerdo a ese país, tú tienes que ver en qué momento ese país ha decidido aplicar las NIF de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yendo un poco a esta lámina, teníamos un órgano que se llama el IASB, que es el ente emisor de las normas de información financiera, que le llaman también las IFRS. Y estas normas se encargan, como decía mi compañero anteriormente, se encargan de armar los estados financieros bajo estándares internacionales, ¿no? Sin embargo, se emitió en el 2023, o se creó una comisión que se llama el ISSP, que es el ente que emite las normas internacionales de sostenibilidad. En este caso emitieron dos normas, la NIF S1 y la NIF S2. La NIF S1 es como un marco conceptual sobre el cual se van a basar las siguientes NIF S, que en este caso, por ejemplo, tenemos ya la de clima. Sin embargo, próximamente va a venir una que se llama la de biodiversidad, otro de capital humano, ¿no? Entonces va a venir la NIF S3, NIF S4 y subsecuentemente. Estas normas de sostenibilidad se usan para preparar reportes de sostenibilidad. Es una pregunta que surge comúnmente en práctica es, oye, cuando yo preparo mis estados financieros, los que todos conocemos, los cuatro estados financieros, sus notas y demás, la pregunta es, oye, esta información de sostenibilidad que me pide la NIF S2, ¿esa la tengo que colocar como un anexo dentro de los estados financieros? ¿Es un reporte separado? ¿Es un reporte integrado? O sea, ¿cómo se presenta eso? Más adelante vamos a ver qué es lo que nos dice la norma sobre ese punto, pero lo cierto es que
como vemos aquí, son dos brazos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos las IFRS contables y por el otro lado tenemos las IFRS de sostenibilidad. Sin embargo, estas al integrarse, lo que crean es una conexión entre la información financiera y la información de sostenibilidad, que vamos a ver cómo impacta los riesgos y oportunidades de sostenibilidad a la información financiera. Es importante saber el nombre de esas dos entidades. Y pasando al siguiente lámina tenemos, oye, ¿por qué surgió estas normas? O sea, ¿en base a qué? Y lo que sucede es que si pensamos un poco de, oye, ¿cómo surge el tema de la información financiera? Es para darle transparencia a los mercados financieros. Es decir, existen inversionistas que le dan dinero a las compañías mediante compra de sus acciones y lo que esperan estos inversionistas es recuperar el monto que dieron por las acciones más un rendimiento, ¿no? Por ahí a veces hay bonos, a veces hay otro tipo de instrumentos financieros, pero en esencia es, se inyecta capital al mercado y se espera recuperar ese capital más interés. Lo que ha estado pasando últimamente en diferentes países, por ejemplo en México, ha habido temas de cambio climático, ha habido inundaciones, huracanes, etcétera, que han estado destruyendo ciertas empresas en ciertas locaciones y los bancos dicen, o los inversionistas dicen, oye, pero yo en los estados financieros cuando los leí, nunca vi por ahí una revelación de que, oye, estoy ubicado en este sector y en este sector se está volviendo recurrente este tipo de acontecimientos de cambio climático. Entonces, ese tipo de información que no se incluye bajo las NIF contables, lo que está haciendo la NIF S1 y NIF S2 es abordarlos en este reporte que se llama reporte de sostenibilidad. Entonces, en un reporte de sostenibilidad yo esperaría ver cuáles son los riesgos de cambio climático a los cuales está expuesto la compañía, como por ejemplo inundaciones, como por ejemplo incendios, olas de calor, etcétera, y cómo estas situaciones están afectando a la compañía. Por ejemplo, oye, si hay inundaciones, ok, se inunda la planta. ¿Qué pasaría con eso? Se detiene la producción, el inventario se vuelve más costoso, los empleados se enferman. Entonces, todo eso, si lo pensamos un poco, tiene impactos en los activos, en los pasivos, en los ingresos y los gastos. Y lo que sucede es que los inversionistas quieren ver eso reflejado para que ellos lo usen en su análisis de inversión, ¿no? Si una compañía ve, oye, te va bien, tienes buena utilidad neta, tienes buen flujo de efectivo, pero existen en tu reporte de sostenibilidad estos riesgos. Existe un riesgo de olas de calor que va a hacer que tu compañía deje de operar en 5 años. ¿Cuál es tu plan para abordar eso? ¿Te vas a mover a otra locación? Si te mueves a otra locación, ¿qué vas a hacer con tus clientes? ¿Vas a expandir nueva cartera de clientes? ¿Vas a cambiar tu producción? ¿Vas a cambiar los productos que estás vendiendo? ¿Qué es lo que vas a hacer para mitigar ese riesgo o qué es lo que vas a hacer para enfrentar ese riesgo? Entonces, si se dan cuenta, todo esto se basa en ver cómo la compañía va a operar ante la incertidumbre de cambio climático. Entonces surge por la demanda del mercado estas normas. Estas normas lo que intentan hacer es darle la información que los inversionistas necesitan para tomar decisiones de inversión, como lo dicen las NIF también, ¿no? Las NIF contables te dicen, oye, el objetivo de las IFRS es que le demos información financiera a las compañías, o bueno, a los inversionistas, para que estos puedan tomar decisiones de inversión, ¿no? Si invierto o no invierto en una compañía. Otro punto importante es acceso al mercado. Ya cada vez más los mercados de capitales van a solicitar que las compañías presenten un reporte de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque eso es una parte de los riesgos no financieros que las compañías están expuestas y es muy importante para los inversionistas saber si deberían invertir o no invertir en ese tipo de compañías. Otro punto importante es los riesgos y oportunidades. Imaginemos que una compañía es un barco y los contadores o el CFO o el CEO son los que están manejando este barco. Entonces, las olas son los riesgos. Tenemos los riesgos financieros, que son los tipos de cambio, el tema de valor razonable, el tema del precio de los commodities, etcétera. Esos son los riesgos financieros que todos conocemos como contadores. Sin embargo, existen otros riesgos que se llaman riesgos no financieros, que también son otro tipo de olas, que son, oye, no sé, olas de calor, sequías, inundaciones, huracanes, terremotos, etcétera. Normalmente o actualmente, este CFO o este contador va a estar navegando únicamente viendo la información financiera con los riesgos financieros que acabamos de comentar. Lo que quieren los inversionistas es que este comandante de este barco pueda ver los riesgos, no solamente financieros, sino también los no financieros, para que pueda tomar decisiones adecuadas. Es decir, si yo sé que estoy expuesto a un tema de inundaciones,
¿Qué es lo que yo tengo que hacer para hacer frente a ese riesgo? Ah, ok, tengo que construir edificios que prevengan eso. Por ejemplo, en México, al pasar este tema de los huracanes en Cancún, lo que han hecho estas compañías es crear edificios más resistentes a este tipo de eventos, ¿no? Por ahí Cemex, que es una compañía cementera en México, está sacando nuevos productos para que hagan frente a este tipo de desafíos. Entonces, ante esta situación estamos viendo que hay compañías que están enfrentándose a tipos de riesgos y están haciendo frente a esto, pero también hay compañías que ven estos riesgos como oportunidades y están creando productos para hacer frente a estos riesgos, como Cemex que está creando productos para que sus construcciones sean, digamos, a prueba de esos tipos de eventos, ¿no? Entonces, por eso la norma te habla de riesgos y oportunidades, porque para unas compañías un evento puede ser riesgo, pero para otras compañías ese evento es una oportunidad de incrementar ventas, una oportunidad de expandir clientes, etc. Este es un poco de lo que han estado haciendo las compañías a nivel mundial y es un poco de actualizar su cadena de suministro. ¿Para qué? Para que le pidan a sus proveedores, oye, necesito que me reportes cuánto estás contaminando por producir este bien que te estoy comprando. ¿Y por qué? Porque en Europa, bueno, en Estados Unidos no. De hecho, en Estados Unidos ya se paró un poco el tema de el ESG o el tema de SEC Limited Disclosure Rules. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hubo un juicio, bueno, aún sigue habiendo juicio, y se detuvo la implementación de las normas de sostenibilidad en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos por ahora está parado. Quizás en 3 meses vamos a saber exactamente qué va a pasar con Estados Unidos en el tema de aplicación de este tipo de normas. Pero al menos en Europa, en Latinoamérica, muchos países ya están aplicando la NIFES 1, NIFES 2 o las normas europeas también. Y eso tiene como impacto que estas compañías grandes que están ubicadas en Europa van a voltear a sus subsidiarias y le van a decir, oye, subsidiaria que estás ubicada en Perú, necesito que me reportes esta información porque ocupo esta información para preparar mi reporte de sostenibilidad. Por ahí tenemos algo que se llama Alcance 3, que en esencia te dice, oye, necesito que me digas cómo tus proveedores y cómo tus clientes están contaminando e inclúyelos en tu reporte de sostenibilidad. Entonces, algunos dicen, oye, pero eso solamente aplica a compañías que cotizan en bolsa, a compañías que son grandes. Yo soy una compañía que está ubicada en Perú, que no tengo préstamos, soy una compañía pequeña. Sí, pero cuando estas grandes compañías intenten comprar suministros, al voltear a buscar proveedores, van a ver qué proveedores están listos para reportar este tipo de contaminación, porque si hay un proveedor que sí tiene la infraestructura para hacer este tipo de reportes versus otro proveedor que no tiene esa infraestructura, va a preferir al que sí puede reportar. ¿Por qué? Porque finalmente ocupan la información de cuánto está contaminando para que puedan cumplir con su reporte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, este tema de, oye, sé reportar o no sé reportar temas de sostenibilidad, viene a ser un tema de ventaja competitiva ya actualmente, ¿no? Es un poco de los países que han estado adoptando. Lo voy a pasar súper rápido, que esto ya lo hemos visto probablemente muchas veces. Brasil ya lo adoptó, Costa Rica también, Chile también, Bolivia también, El Salvador también. Cuando me refiero a que ya lo adoptó es que ya dijeron cuál es la fecha, ¿no? Como están viendo en esta lámina, mayormente es el 1 de enero de 2026, o sea, ya nos falta como unos 8 meses quizás para ver cómo estas compañías van a iniciar el proceso de diagnóstico probablemente, la implementación, etcétera, ¿no? Cuando estos países decidieron a qué compañías exigirles aplicar este tipo de normas, normalmente eligieron las compañías que cotizan en bolsa, que son las compañías más grandes. ¿Por qué? Porque normalmente las compañías que cotizan en bolsa son compañías que ya tienen una infraestructura de reporte financiero y para ese tipo de compañías probablemente va a ser mucho más sencillo, no sencillo, pero va a ser mucho menos laboroso quizás preparar ese tipo de reporte de sostenibilidad, que en esencia es tenemos que adecuar nuestros sistemas tecnológicos para que empiecen a recopilar ese tipo de información, ¿no? Ahora, a nivel mundial, muchos mercados de valores ya te pedían a las compañías que cotizan en bolsa reportar algo que se llama reporte de sostenibilidad. Es decir, muchas compañías que cotizan en bolsa ya tienen algo que se llama reporte de sostenibilidad, que ha sido preparado bajo GRI o que ha sido preparado bajo SASB o bajo otro marco de sostenibilidad vigente. Sin embargo, dependiendo en qué país estamos ubicados, van a tener que aplicar IFRS 1 e IFRS 2. Para esto, las compañías lo que tienen que hacer es comparar su reporte de sostenibilidad actual versus lo que está pidiendo la IFRS 1, IFRS 2 y crear ahí un plan se puede decir como una ruta de implementación, ¿no? De cuál es la diferencia o cuál es el salto de lo que está haciendo actualmente
versus lo que te pide la S1 y la S2. Y con eso ya crear la línea de cómo hacer este tipo de implementaciones. Eh, Esto lo comenté al inicio, que es, oye, primero de enero de 2024 sí, pero esto depende en qué país estás ubicado. Si estamos ubicados en Perú, tenemos que esperar qué nos dice Perú acerca de su fecha de entrada en vigor, ¿no? Luego tenemos algunas opciones de transición. Estas opciones, como tenemos la IFRS 1, por ejemplo, en el IFRS 1, cuando tú adoptas por primera vez las IFRS, te dan ciertos alivios o ciertas soluciones prácticas para que no sea tan pesada la implementación. Lo mismo sucede con las NIF de sostenibilidad. Existe como opciones prácticas para que no sea pesada la implementación al año 1, ¿no? Como por ejemplo, oye, puede ser que tú estés expuesto a diferentes tipos de riesgos y oportunidades de sostenibilidad, pero tu primer año solamente enfócate en clima. Si tienes biodiversidad, derecho humano, lo que sea, eso como que no me importa, solamente enfócate en clima. Luego el otro punto es información comparativa. El primer año no tienes que preparar información financiera comparativa. Nada más tienes que preparar una sola revelación solamente por el periodo de implementación. En el momento de presentar los informes, puedes hacerlo después de los estados financieros. El primer año puedes omitir reportar temas de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3, que es el que te habla sobre los clientes y proveedores. Ese de ahí, ¿por qué es difícil? Porque imagínate pedirle información a tus clientes o pedirle información a tus proveedores. Cuando te piden información de ti mismo, es mucho más sencillo. O sea, tú internamente trabajas y obtienes la información que hizo tu compañía. Pero si le pides a tus proveedores o clientes, eso es de todo un reto. Porque, ¿por qué otra compañía te daría ese tipo de información, no? Quizás los proveedores sí, porque, oye, quiero seguir siendo tu proveedor y demás. Quizás sobre ellos tengas más poder, pero tus clientes, ¿por qué tus clientes te darían ese tipo de información, no? Y ya ese es un tema muy aparte que vamos a verlo en algún momento cuando hablemos de implementación, pero por el momento, el primer año de adopción, lo que te dice la NIF S1 es, puedes omitir alcance 3 en tu primer año de adopción. Luego viene algo que se llama protocolo de gases de efecto invernadero y como les decía, ya las compañías que cotizan en bolsa han estado reportando algo que se llama reporte de sostenibilidad y lo han estado haciendo con base a diferentes marcos normativos que existen normalmente, ¿no? Que es el SASB, el GRI, el SRS y otros marcos normativos. Lo que te dice la NIF S1 es, si usaste cualquier marco normativo y usaste para medir los gases de efecto invernadero algo que es diferente al protocolo de gases de efecto invernadero, que es el GHG Protocol, puedes usar el que estás usando actualmente, tu primer año. Ya luego vas a migrar al que te pide la NIF S1, pero por el momento usa el que seguías usando, ¿no? Entonces, esos son como los alivios que te está dando la NIF S1 para que el primer año de tu adopción no sea tan pesado, ¿no? ¿Y por qué sería pesado? Porque te piden que reveles ciertos riesgos y oportunidades de sostenibilidad a los cuales nosotros normalmente no tenemos idea de cómo capturarlos. Por ejemplo, nosotros como contadores no sabemos, oye, este transporte que estás haciendo para llevar tu producto a tu cliente es un transporte de 3 horas, y está contaminando tanto de CO2. Ese tipo de mediciones, ese tipo de métricas son métricas a las cuales nosotros no estamos tan familiarizados. Sin embargo, existen otras profesiones que sí están familiarizados. ¿Por qué? Porque ellos tienen que preparar los reportes de sostenibilidad y ellos tienen que decirte cuánto contaminó la compañía en su cadena de producción, cuánto contaminó la compañía con sus proveedores, etcétera, ¿no? Eso quizás es un tema nuevo para nosotros, pero trabajando en conjunto, como lo hicimos cuando adoptamos las IFRS, cuando adoptamos las IFRS trabajamos con evaluadores, tasadores, actuarios, etcétera. Trabajas con diferentes profesiones para que puedas llevar a cabo esta implementación. Voy a hablar un poco acerca de la NIF S1, pero súper rápido para llegar al punto de qué debemos hacer a nivel academia para incentivar o motivar estas difusiones de estas normas, ¿no? La NIF S1, imaginemos que es el marco conceptual. Es el que te va a decir de qué trata las normas de información financiera de sostenibilidad. Que en esencia oye, acá, en esencia es, oye, necesito que establezcas una gobernanza, es decir, una entidad, un órgano dentro de la compañía que empieza a monitorear cuáles son tus riesgos y oportunidades a nivel de sostenibilidad, ¿no? Una vez que lo identificas, dime cuál es tu estrategia para que lo puedas medir, para que lo puedas mitigar. Luego tienes que decirme cómo administras el riesgo, es decir, si ya identificaste este riesgo de inundación, ¿cómo estás administrando o cómo estás mitigando eso? Una vez que los identificas, también tienes que establecer métricas y objetivos, ¿no? Por ahí decía,
Oye, si es que tú tienes un problema, un riesgo, una oportunidad, pero no lo mides, pero no lo estás monitoreando, ¿cómo vas a saber si lo estás mitigando o no lo estás mitigando, ¿no? Entonces, es importante que cualquier riesgo y oportunidad que la compañía ha considerado material sea monitoreado y ver si es que estamos cumpliendo nuestras métricas y objetivos. Es un ejemplo de NIFES 1. Como les decía al inicio, todo este tema de inundaciones, incendios, etcétera, está impactando también a las compañías a nivel de información financiera. Por ejemplo, si yo hubiese tenido clientes ubicados en Cancún el año pasado y han sido impactados por ese tema del huracán que pasó el año pasado, probablemente mis cuentas por cobrar debieron estar más deterioradas de lo que ya estaban. ¿Por qué? Porque estas compañías ahora están enfrentando el reto de reconstruirse y muy probablemente no te van a poder pagar la cuenta por cobrar que tú tienes en tu balance, ¿no? Entonces, lo que muchas compañías están haciendo es actualizar su medición de pérdida crediticia esperada para incluir estos tipos de riesgos, ¿no? Que son los riesgos físicos cuando hablamos de huracanes y los riesgos de transición son los riesgos que hablamos sobre nuevas leyes que el país está implementando para disminuir las contaminaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ciertas estimaciones que nosotros usamos para medir activos pasivos van a ser impactados por esos temas de sostenibilidad. Entonces, muy importante, si aún la compañía, si aún Perú o el país donde estemos trabajando no adopta las NIF de sostenibilidad, aún no importa eso porque los riesgos y oportunidades de sostenibilidad existen a nivel mercado. Entonces, así la compañía no está adoptando NIF S1 y NIF S2, yo nuevamente me tengo que preguntar, oye, la NIF 9 que me habla de pérdida crediticia esperada, ¿qué es lo que me dice la NIF 9 sobre la estimación de pérdida crediticia esperada? Oye, tienes que ver ahí cuál es tu flujo de efectivo que vas a generar en los próximos años, el tema de forward looking, etcétera. A ese tipo de mediciones vas a tener que meterle el tema de riesgo de transición y riesgo físico. Cuando hablamos de deterioro de activos no financieros, por ejemplo, un propiedad plata y equipo, cuando tú haces tu estimación de valor razonable para estas propiedades planta y equipo, lo que tienes que hacer es estimar los flujos futuros, pero probablemente los flujos futuros van a estar impactados porque, oye, el país donde estoy operando en 5 años, va a haber un tema de inundaciones, va a haber un tema de olas de calor, tengo que disminuir los flujos porque verdaderamente no voy a recuperarlos en el tiempo que estaba esperando, va a haber un tema de deterioro quizás. Y así, partida por partida, tenemos que analizar cómo se van a ver impactados de acuerdo a dónde la compañía está operando, ¿no? Vamos a ir un poco al tema de la NIF-S2, que es lo que nos habla sobre el clima, sobre cuáles son los riesgos y oportunidades relacionados con el clima. Voy a saltar un poquito esto. Ok, sobre eso nos están hablando sobre riesgos físicos y riesgos de transición. Nuevamente, ¿qué son los riesgos físicos? Son los riesgos que podemos ver, como por ejemplo los huracanes, el tema de inundaciones, olas de calor y todos los eventos de cambio climático que se imaginen. ¿Cuál es el riesgo de transición? Son las leyes que implementa un país, el tema de programas de crédito de carbono quizás, y todos los programas que los países están implementando para mitigar o incentivar que las compañías sigan contaminando, ¿no? Por ejemplo, en Perú tienen algunas leyes, en México también. En Estados Unidos, por el momento, como que el tema de sostenibilidad ya paró. De hecho, estaba muy movido el tema de sostenibilidad hace un año quizás, pero ya durante este último tiempo es como que el tema de sostenibilidad ya no es tan trabajado allá en Estados Unidos, es más en Europa y en Latinoamérica, pero no en Estados Unidos ya se pausó el tema de trabajar en tema de sostenibilidad. Oportunidades, ¿cuáles son las oportunidades? Si bien hay temas de inundaciones, olas de calor y demás, existen oportunidades, como por ejemplo, me tocó trabajar un tiempo al norte de México y donde trabajaba, bueno, se llama Monterrey y en junio más o menos como que el clima llega a los 45 grados, ¿ok? Entonces imaginemos que esos 45 grados se transportan a Lima. Imaginemos a Lima con 45 grados. Dirán ustedes, oye, es un riesgo, tenemos que mitigarlo. Para nosotros puede ser un riesgo, pero para alguna compañía va a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque normalmente las casas en Lima o los departamentos en Lima no tienen aire acondicionado. Yo cuando estaba trabajando en Monterrey, todas las casas tienen aire acondicionado, los taxis tienen aire acondicionado, los buses tienen, o sea, únicamente no hay aire acondicionado cuando estás en la calle, pero una vez que te metes a una tienda o a cualquier lado, hay aire acondicionado. Pero ¿qué pasa en Perú? En Perú, los buses no tienen aire acondicionado, las casas no tienen aire acondicionado. Normalmente solamente los bancos quizás y los centros comerciales tienen aire acondicionado. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo de para alguna compañía eso va a ser una oportunidad cuando hablemos de
aumentos de clima en ciertas locaciones, ¿no? ¿Y esto qué te genera? ¿Por qué se llama oportunidad? Porque para las compañías le va a generar nuevos segmentos de ingresos y nuevos cartera de clientes. Voy a saltarme esta parte, es un ejemplo del NIFS 2, pero en esencia es, si estoy viendo que va a haber un tema de cambio climático, ¿cómo hago yo para mitigarlo? Oye, voy a modificar mi planta, propia red de equipo, voy a comprar nuevas maquinarias para que se congele más mi fábrica. Todo eso que tú hagas se va a trasladar en efectos en activos, pasivos, ingresos y gastos. El mensaje hasta este punto es, oye, ok, ya entendí que existe NIFS 1, NIFS 2 y que va aplicado para las grandes compañías. Yo que soy pequeña, MIPE, lo que sea, no me aplica a mí, así que no lo voy a estudiar. Ese no es el mensaje, porque si bien no te aplica a ti, lo cierto es que los riesgos y oportunidades, eso te va a aplicar a ti porque estás operando en un entorno global. Entonces, tú piensa un poco dónde está tu compañía, piensa un poco cuáles son los cambios climáticos a los que estás expuesto, piensa en el tema geográfico y fíjate si por ahí hay un tema de inundaciones, olas de calor y demás, y fíjate qué es lo que está haciendo tu compañía para hacerle frente. Porque si tu compañía está haciendo algo para hacerle frente, va a reflejarse quizás en mayores activos, en alguna provisión, y va a haber un tema ahí de mediciones de activos y pasivos, ¿no? Pues si tu compañía no está haciendo nada, a eso se llama un riesgo. Y cuando sucede el evento, tu compañía no va a estar preparada y muchas veces las compañías dejan de operar porque no sabían que tenían ese riesgo que se llama riesgo no financiero, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la conectividad entre las NIF de sostenibilidad y las NIF contables. Esta lámina es muy interesante porque lo que me dice aquí esta lámina es, existen riesgos, existen oportunidades. Los riesgos normalmente nos van a impactar negativamente, las oportunidades nos van a impactar positivamente. Pero si bien existen riesgos y oportunidades, lo cierto es que así como existen, van a impactar a mis activos, pasivos, ingresos y gastos, o sea, a mis estados financieros lo van a impactar. ¿Cómo? Cuando la gerencia de la compañía decida cómo atacarlos o cómo mitigarlos. Por ejemplo, si tengo un tema de riesgo de inundación, pues volteo a Cemex y, ¿sabes qué? Compro un nuevo producto y con eso defiendo mi planta de producción. Oye, tengo una oportunidad de, no sé, de implementar nuevos productos. Ok, ¿qué va a impactar? Va a aumentar mis ingresos. Si soy una compañía que cotiza en bolsa, quizás voy a tener una nueva línea de segmento de operación. Voy a tener que reportar eso. Voy a crear nuevamente una planta quizás para únicamente ese producto. Entonces, conforme las compañías vayan respondiendo a estos riesgos y oportunidades, va a pasarle algo a tu activo, le va a pasar algo a tu pasivo, te va a pasar algo a tu ingreso y tu gasto. Y además a las revelaciones, vas a tener que revelar por qué hiciste eso, ¿no? Oye, estoy comprando o incremento mi costo porque estoy tratando de mitigar el riesgo de inundación. Entonces, todos esos temas de sostenibilidad no están aislados a nosotros como profesionales contables. Tenemos que saber nosotros de qué es un CO2, qué es una contaminación, qué es un riesgo, qué es una oportunidad, qué es un tema de riesgo físico, un riesgo de transición, porque todos estos nuevos temas que suenan nuevos para nosotros ya existen y están impactando a nuestros estados financieros. Si nosotros no lo sabemos, tenemos que empezar a estudiarlos porque probablemente nuestros estados financieros no están revelando la información que debería revelarse de acuerdo a las NIF contables. O sea, aquí no estoy hablando de NIF S1 y NIF S2. Propiamente las NIF contables, cuando vamos a NIF 16 y nos dice, oye, chécate el tema de, no sé, de depreciación. O cuando me damos de NIF 15, chécate el tema de contrato, cuando le transferiste la obligación de desempeño. O cuando hablamos de NIF 16, el tema de arrendamientos y modificaciones. O sea, tenemos que pensar en las NIF contables, pero con una visión de sostenibilidad para saber exactamente cómo contabilizar todas esas nuevas transacciones. Vamos a hacer un poco esto. Esto es bueno, igual van a tener la lámina, esto es un ejemplo de cómo ciertos tópicos de sostenibilidad están impactando a la norma contable y cómo van a impactar a los estados financieros. Probablemente aquí podemos ver el tema de deterioro, ¿no? El tema de deterioro va a impactar a NIC 16 y va a haber ahí un tema de deterioro de propiedades frente de equipos si tenemos, por ejemplo, no sé, inundaciones, huracanes, etcétera, va a haber un tema ahí de deterioro. Eh, Esta parte es importante porque nos habla de una conexión. Nuevamente volvamos al inicio que decíamos, ¿existen estados financieros preparados bajo IFRS? ¿Existe un reporte de sostenibilidad preparado bajo NIF S1 y NIF S2?
Son dos reportes separados, digamos, pero cuando un inversionista los toma en conjunto y lee reportes de sostenibilidad, debe ser capaz de conectar un reporte con otro reporte. ¿A qué me refiero? Si esta compañía en su reporte de sostenibilidad dice, oye, estoy expuesto a olas de calor, yo voltearía mi estado financiero y vería, ok, ¿dónde me habla sobre propiedad de planta de equipo? ¿Dónde me habla sobre inventario, sobre beneficios de empleados? ¿Dónde me está revelando acerca de este riesgo que me dijo en el reporte de sostenibilidad? Porque yo esperaría, si sufro temas de olas de calor, yo esperaría por ahí ver, oye, a partir de este año hemos implementado nuevos máquinas para que disminuyan las olas de calor en la fábrica y con eso nuestros inventarios puedan durar más tiempo. Hemos implementado este tipo de iniciativas para que los empleados puedan seguir trabajando durante ese tiempo, cuando es el tiempo de olas de calor, etcétera, ¿no? Yo esperaría que mis activos, pasivos, ingresos y gastos, de cierta forma, se vean impactados porque lo que yo estoy revelando en mi reporte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es como una visión integrada que los inversionistas van a poder tener siempre y cuando preparemos estos reportes conforme a los estándares internacionales. Los retos son muy sencillos. IFRS los tenemos más de 20 años conociéndolos quizás. Las NIFs de sostenibilidad, algunos no tenemos nada de experiencia, otros apenas lo han leído hace un año. Entonces, hay un gran reto. Tenemos que implementar NIF S1 y NIF S2 en unos años. No sé cuándo Perú los decide implementar, pero imaginemos que sea en el 2027. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 años. Tenemos 2 años para saber de qué trata la norma, de cómo implementarlo, de cómo capturar todo el tema de la contaminación, de cómo hacer el reporte, de entender estas nuevas palabras, de entender estas nuevas métricas. Tenemos 2 años para aprender muchas cosas que otras profesiones ya lo venían viendo hace 10 años quizás. Otro reto es, tenemos que aprender a comunicarnos con las diferentes áreas. Cada área juega un rol importante en la implementación de la NIF S1 y la NIF S2. Ya por último voy a comentar acerca de, oye, ok, sé que ni FS1 ni FS2 es el futuro, al menos para Europa y Latinoamérica. En Estados Unidos ha parado, pero es el futuro normalmente para la presión contable. ¿Por qué deberíamos estudiar la NIF S1 y S2 desde las universidades? Porque ya existen actualmente posiciones donde están buscando contadores públicos que sepan temas de sostenibilidad. Por ejemplo, el año pasado, si ustedes, o bueno, también si van ahora en LinkedIn, casi como que el top de empleos que se está buscando es un controller en sostenibilidad. Así como existe un controller financiero, en Estados Unidos se estuvo buscando un controller en sostenibilidad y en Europa se sigue buscando. Y el perfil de este profesional es un profesional que es contador público, que tenga experiencia en implementación de IFRS, que tenga experiencia en reportes de sostenibilidad, que haya leído temas de IFRS S1 y S2. ¿Por qué? Porque un controller de sostenibilidad lo que tiene que hacer es encargarse de que los estados financieros preparados por los contadores se alineen con el reporte de sostenibilidad. Y la única forma de que él se encargue de que se alinee o que se integre es que él sepa leer los estados financieros. Y para que alguien pueda leer los estados financieros no es tan sencillo. O sea, si es que tú lo mandas a otro profesional, probablemente no va a poder leerlo, no va a poder entenderlo, no va a poder saber por qué incrementó el activo, por qué incrementó el pasivo, etcétera. Pero si en el lado de la sostenibilidad hay un contador que aparte sabe de sostenibilidad, para él va a ser mucho más sencillo conectar el reporte de sostenibilidad con el reporte de los estados financieros, ¿no? Pues es importante que los contadores empecemos a entender estas nuevas palabras, estos nuevos guías, para que podamos hacer esa conexión. Entonces es importante que de la universidad ya se actualicen las mallas curriculares para comenzar a implementar este tipo de normas, que son las normas de sostenibilidad. Esto es lo que les comentaba un poco. Igual van a tener la lámina donde, ¿qué es lo que estuvieron buscando en Estados Unidos hace un año? Te decía, oye, tienes que ser un CPA americano, tienes que saber USGAP, tienes que saber SER Reporting, tienes que saber IFRS, tienes que saber SOX, tienes que saber IFRS S1 y S2, tienes que saber acerca de qué tecnología usar para los reportes de ESG, etcétera. Entonces, para entrar a este perfil, normalmente tenías que ser contador. O sea, un CPA sí o sí tiene que ser un contador, o sea, un CPC, ¿no? Entonces, estuvo muy de moda ese tipo de roles. En Europa sigue estando de moda, pero lo interesante es que actualmente no existen contadores que encajen en ese perfil. ¿Por qué? Porque pues muchas veces los contadores aún, imagínense, por ahí el anterior ponente decía, oye, a veces los contadores estamos menos que las NIF, estamos en PSGAs.
registramos los ingresos de acuerdo a la factura. Y así, ¿no? O sea, estamos hablando de prácticas que ya van muchos años atrás, pero ya en la actualidad ya no estamos hablando de IFRS. O sea, en la actualidad suponemos que todos sabemos IFRS. Ya en la actualidad estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de reportes integrados, estamos hablando de inteligencia artificial, de ciberseguridad. O sea, ya los temas de cómo se aplica IFRS 15 o cómo se aplica IFRS 16, verdaderamente ya como que presumimos que un contador ya lo sabe. Entonces, estos nuevos temas son temas que se van a agregar o se deberían agregar a las mallas curriculares para que los contadores de futuro ya tengan estos nuevos skills, ¿no? Y los contadores, que pues ya somos contadores, lo que nos queda nada más es actualizarnos, ¿no? O sea, hay muchas personas que han estado dedicándose tiempo a leer NIFES 1 y NIFES 2 y ya tienen como que un nivel, quizás un nivel teórico, aún no de implementación, pero ya tienen un nivel de qué es lo que viene hacia adelante, ¿no? Bueno, es importante este tipo de foros para discutir acerca de, oye, cómo está la NIF S1 y S2 en otros países. Y recursos útiles puse estos links. Están en español. Este es la NIF S1 y el NIF S2. Y aquí van a poder ver exactamente de qué trata la norma, ¿no? Y bueno, estamos en la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? Te saluda David Aguirre. Hola, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Jaime, muy interesante tu exposición. Es un reto muy importante el avanzar sobre esos temas normativos internacionales que, como bien mencionaste, todavía no se han definido cuándo se aplican al Perú, pero que ya hay yendo involucrándose. Ujú, Temas que incluso podría decirse que podrían afectar incluso no solamente la sostenibilidad, sino el principio de empresa en marcha. ujú. Tal es así que la NIA 570 sobre empresa en marcha también está en revisión, ¿no? Entonces, cosas que van encajando, ¿no? De cómo se mueve una norma y cómo se va moviendo otra en tanto contable como en auditoría. Y yendo por el tema educativo, entonces, lo que se tiene que hacer alguien que esté incorporándose a ver el tema de las NIF es entrar a las NIF plenas y después empalmar con estas NIF de sostenibilidad o leerlas paralelamente. ¿Cómo hacer si es que tú pudieras retroceder a tu tercer año de universidad y empiezas a coger las NIF? ¿Cuál agarras primero o las dos? ¿Cómo harías? Sí, bueno, yo pensando hacia atrás diría, pues, estudiaría ambas. ¿Por qué? Porque de cierta forma están interconectadas. Ahora, si nosotros ya sabemos las NIF plenas, va a ser mucho más sencillo quizás leer las NIF de sostenibilidad. Sin embargo, en la práctica lo que me ha tocado ver es, al menos por ejemplo en Estados Unidos, lo que pasa es que quisimos vender el servicio de sostenibilidad a los contadores y lo que se hizo fue coger a algunos contadores, mandarlos un año para que estudien temas de sostenibilidad y una vez que acabaron de estudiar ese año de sostenibilidad, ya pudieron brindar servicios. Entonces, como que sí se requiere un tiempo, no es tan fácil, no es estudiar un mes, 2 meses, 3 meses. Probablemente como mínimo tenemos que estudiar un año sabiendo de qué tratan esas nuevas palabras, de qué tratan estas métricas, y con eso ya obtener como que una base, ¿no? Es como cuando leemos las IFRS. IFRS 1 lo leemos una vez, más o menos. 2 veces, ya por ahí. 3 veces, y si no nos damos cuenta, lo hemos leído muchas veces y por eso ya lo tenemos claro. Lo mismo va a pasar con las microsostenibilidad. Claro, con este cambio normativo de las IFRS, es el contador el que tiene que, además de conocer el tema de contabilidad, involucrarse en el tema empresarial, en el tema del negocio, Ujú, conocerlo bien. Acá también, en este tema de la sostenibilidad, lo mismo, y más aún ver qué expertos va a necesitar, porque para un giro va a necesitar un tipo de experto y para otro, y va a tener que ver cómo van a encajar esos expertos lo que él va a recurrir, porque él no puede recurrir a todo. Y lo mismo le va a pasar al auditor. Va a tener que ujú. recurrir a sus NIAS 570, que es 620, digo, participación de un experto en el trabajo del auditor, para también rodearse de ello. Entonces, eso a la larga va tal vez encarecer un poquito el tema del registro, reconocimiento, medición, presentación y revelación, y también para el auditor un poco el tema, ¿no? Porque va a ir con un equipo un poquito más amplio. ¿Qué opinas? Sí, sí, este punto es muy importante porque hace un año hubo una discusión a nivel internacional de quién va a implementar la NIF S1 y S2. ¿Qué profesión? ¿Un contador? ¿Un ingeniero químico? ¿El chief de sostenibilidad? ¿Quién debe implementar esta norma? Entonces, a nivel mundial es como que dicen,
tiene que ser un contador. ¿Por qué? Porque este reporte de sostenibilidad no es un reporte de sostenibilidad que no está vinculado a la información financiera. De hecho, cuando tú lees la NIF S1 y NIF S2 te dice, materialidad es la misma materialidad que hablamos en las NIF contables. Temporalidad tienes que basarte en las NIF contables. Entonces, como que hay mucha conexión con las NIF contables. ¿Quién implementó las NIF contables? Los contadores usando otros especialistas. ¿Quién va a implementar la NIF S1 y NIF S2? Debería ser un contador usando nuevamente especialistas para que te digan cuánto contaminó en tal punto y lo demás, ¿no? O sea, el contador debe ser como la cabeza de este equipo que te diga qué tienes que hacer de acuerdo a la NIF C1 y la NIF C2, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque sé que en algunos países los contadores como que dejaron eso y los ha tomado otra profesión, pero en Estados Unidos, en Europa lo están haciendo los contadores, entonces eso tenemos que tenerlo muy en mente, pero Ok, muchas gracias, Jaime. Muy, muy interesante tu exposición. Y con lo tuyo estamos cerrando el tema de este simposio.